Buenos días a todos, a todas. Un placer estar acá, realmente una gran satisfacción. Quiero agradecerles la honra que me hubieran hecho de invitarme a venir a este importantísimo evento, a un país con el que tengo un especial cariño, identidad. Tengo una hija tica, soy boliviano, pero viví algunos años acá, entonces siempre que es posible volver a este país, pues lo hago con muchísimo gusto, ¿no? Voy a dar una charla relativamente amplia, más conceptual, y sobre todo representando la visión de FAO sobre el tema de cambio climático, ¿no? En el área de seguridad alimentaria, cambio climático, en qué medida el cambio climático puede bloquearnos o no el acceso a los alimentos, de qué medida puede afectar a la producción agrícola, en qué medida podemos encontrar soluciones, por dónde estarían las posibles soluciones para asegurar que las futuras generaciones, aquí muy bien representadas, tengan garantizado el acceso a una comida saludable, a una comida que les permita desenvolver una vida saludable durante toda su vida, ¿no? Con todas sus capacidades. Entonces, un poco ese es el cuadro general. Sin duda alguna el foco va a ser agricultura, voy a hablar un poquito sobre bosques, pero el tema central es la adaptación de la agricultura a este fenómeno que todos sabemos es una realidad, a este fenómeno que sin duda alguna se las trae y que cada vez se puede volver aún más complicado, ¿no? Ya hemos visto y estamos viviendo cotidianamente impactos del cambio climático, pero yo diría que aún no se terminan de ver los verdaderos impactos y por lo tanto es urgente limitar las emisiones de gases de efecto invernadero para que no sobrepasemos un calentamiento arriba del 1.5, si posible, grados, y el 2 también se habla como una referencia, y para eso necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas. Y eso que acabo de decir es algo muy fuerte, porque significa hacer agricultura de una otra manera, hacer forestería de una otra manera, hacer conservación de una otra manera, y son cambios fundamentales, son cambios que realmente requieren adecuar nuestra forma de pensar a este fenómeno, adecuar la forma de pensar de productores, de comercializadores, y ese es otro concepto que voy a enfatizar a lo largo de mi charla, que no veamos la agricultura solo como el agricultor en el campo, veamos la agricultura como el pan que está en nuestra mesa, veamos la agricultura como los intermediarios, como el mercado al que vamos con frecuencia, las ferias libres, la feria de los agricultores, todo eso es agricultura, o sea, ese concepto grande que es a lo largo de toda esa cadena de producción donde justamente se producen emisiones de gases de efecto invernadero que tienen un impacto sobre el calentamiento global y el calentamiento global obviamente sobre la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos, ¿no? En ese sentido, colocar a la agricultura y colocar al consumidor como parte de la agricultura es fundamental. Todos nosotros somos consumidores, no hay nadie que no sea consumidor de alimentos, de productos de la agricultura, entonces todos tenemos una responsabilidad dentro de ese marco global de la agricultura, puesto que las emisiones de gases de efecto invernadero por desperdicio de alimentos, y mucho de ese desperdicio de alimentos se produce en nuestras propias casas, como consumidores desperdiciamos alimentos, es casi equivalente a las emisiones de todo el parque automotor del mundo. Es un número muy fuerte, muy pesado, entonces es algo que nos atañe a todos, ¿no? El tema de cambio climático, y es algo en el que todos podemos hacer algo, ¿no? Un poquito esa es la direccionalidad que estoy queriendo imprimirle a esta mi conversación. Entonces, vamos con la primera lámina. Entonces, voy a hablar los desafíos para alimentar el mundo, ¿no? Y la Agenda 2030, que muy bien el doctor Chinchilla lo recalcó. La agricultura, el futuro de la agricultura y la alimentación, cuáles son las tendencias hacia dónde está yendo la agricultura del mundo. Obviamente, cómo se contrasta eso con la amenaza del cambio climático global y los temas del qué hacer, por dónde le entramos al tema de
adaptar la agricultura. Y al hablar de adaptación es imposible desvincularlo de los temas de mitigación, ¿no? Son dos temas intrínsecamente ligados. No podemos hablar de una agricultura que solo se va a adaptar a los impactos del cambio climático, sino que también tenemos que ver una agricultura descarbonizada, una agricultura con menores emisiones dentro de ese concepto al cual ya me he referido. Entonces, desafíos para alimentar el mundo y la Agenda 2030. La Agenda 2030 no es más que un consenso de los países de las Naciones Unidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, donde básicamente se establecen 17 objetivos de desarrollo sustentable en las distintas áreas: educación, salud, combate al hambre, combate a la pobreza, ciudades, agua, vida sobre la tierra, etcétera. Y dentro de esos, que los voy a mostrar ahorita, ¿no? Los 17 ODS, hay metas específicas y hay indicadores específicos que hay que monitorear. Entonces, ese marco global de la Agenda 2030, que es un compromiso de todos los países, es un poco el gran camino por el cual todos los países debemos transitar para llegar al año 2030 cumpliendo esas metas, cumpliendo esos indicadores, cumpliendo esos ODS. Entonces, pero antes de hablarle de la Agenda 2030, este es uno de los principales problemas que enfrenta a la humanidad, el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico nos dice de que para el año 2050 vamos a estar cerca de los 10 billones de habitantes, o sea, 2 billones más de lo que existe hoy, ¿no? Y realmente no es solo pensar en que esas personas necesitan comer saludablemente en la cantidad y calidad necesaria, sino que también son personas que necesitan de abrigo, necesitan de vestimenta. Muchas de esas cosas vienen de la agricultura, inclusive el tema de las construcciones, la madera que se necesita para las casas, para las habitaciones. Entonces, la demanda y la presión de 10 billones de habitantes sobre los recursos naturales, sin duda alguna, es un problema muy serio que tenemos que enfrentarlo desde hoy. No es que en el año 2050 vamos a tener las soluciones tienen que ser encaradas a partir del día de hoy. Entonces, fíjense que la tendencia a seguir creciendo de la población es exponencial, es una tendencia muy grande. Estamos hablando de que tendríamos que producir al menos 60-70% más de alimentos, lo cual es mucho, realmente es una gran cantidad de alimentos adicionales que vamos a tener que producir para alimentar esa población creciente, ¿no? Tanto en carne, tanto en peces, en pescados, en todo lo que tenga que ver con alimentación humana. Es esa un poco visto en otra perspectiva, ¿no? Pero tenemos un 30% más de población en el mundo en el año 2050. Con seguridad esperamos que la mayoría de los que estamos acá podamos ver ese año, pero los niños van a estar muy activos, ¿no? El crecimiento ocurrirá en los países en desarrollo, una población urbana y una población más rica. El hecho de ser una población urbana y una población más rica tiene implicaciones fundamentales para la alimentación. Quiere decir que son pocas personas que van a producir para muchas personas en las ciudades, ¿no? Y el otro tema es que al haber mayores ingresos, como se está viendo el caso de la India, que ha mejorado muchísimo su ingreso per cápita, mismo Bangladesh, que era uno de los países más pobres del mundo, hoy en día ha mejorado mucho sus ingresos, y es una tendencia creciente de la mayoría de los países. Eso significa que pueden adquirir más alimentos, más bienes, y eso tiene implicaciones sobre la presión para los recursos naturales. Bueno, este es el mapa que la FAO todos los años elabora, donde muestra cuál es la situación de los países, ¿no? Podemos ver que África sigue siendo el continente donde 1 de cada 4 personas no tiene suficientes alimentos para llevar una vida saludable, es decir, consumen la cantidad de calorías inferior a la cantidad necesaria. También tenemos aún países en el Asia, ¿no? América Latina ha hecho importantísimos progresos, el continente que más ha progresado en términos de reducir. Voy a mostrar una gráfica a continuación. Pero aún tenemos muchos países en rojo oscuro, en rojo claro, que significan que
¿Cómo para el año 2050 vamos a asegurar la alimentación si hoy en día tenemos 800 millones de personas pasando hambre? Entonces, ¿cómo cuadramos esa ecuación, ¿no? Es decir, ¿cómo logramos producir con el agravante del cambio climático de por medio, ¿no? No quiero presentarles una visión catastrófica. En primer lugar, mi visión es positiva. Quiero decirles que yo creo que es posible tener un mundo sin hambre. Estamos comprometidos con eso. Pero es bueno señalizar dónde están los obstáculos para que trabajemos sobre esa base, pero estoy seguro que podemos lograr un mundo sin hambre. Entonces, la famosa 2030, que ya ha sido reiteradamente mencionada por los expositores de la mesa, ¿no? Tiene esas 4 áreas: la social, la ambiental, la económica y la institucional, 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores. Yo creo que la mayoría de ustedes la conocen los 17 objetivos, ¿no? Están aquí, pero simplemente señalizarles que el tema que nos atañe hoy día, alimentación y cambio climático, de alguna manera esos indicadores, esos caminos están ya señalizados en la Agenda 2030, particularmente en el objetivo 2, ¿no? Que habla de erradicar el hambre en el mundo hasta el año 2030, y que también habla sobre agricultura sostenible. Entonces, el tema de la agricultura sostenible tiene también sus indicadores, sus metas, ¿no? De igual manera, en el objetivo 6, el ODS 6, que es el tema del agua, ¿no? Recientemente en Brasil, hace un mes atrás, hubo un gran encuentro mundial, el 8º Foro Mundial del Agua, donde justamente se mostraron las grandes dificultades que va a enfrentar el mundo en relación al acceso al agua, las alternativas de reutilización de agua, las alternativas de captación de agua, de cosecha de agua para la agricultura, etcétera. Bueno, solo ese tema sería motivo de la charla, así que vamos a tener que ir un poco rápido, perdón. Les decía, otro ODS muy importante es el 12, que habla sobre la producción y consumo responsable. Es decir, el compromiso de que también nosotros como consumidores tenemos de hacer un consumo que no sea del desperdicio, que no sea un consumo del derroche, sino un consumo, ¿no?, donde siempre que estemos adquiriendo cualquier bien pensemos en las futuras generaciones, ¿no?, en las implicaciones que eso va a tener para las futuras generaciones. Obviamente el objetivo por excelencia que tiene que ver con cambio climático y las metas y los derroteros están en el 13, ¿no?, acción por el clima, vida de ecosistemas, todos los temas de biodiversidad, de bosques, gestión de los bosques, gestión sostenible de los bosques, están tratados. Entonces, esos son los ODS que más tienen que ver y que sin duda alguna tienen metas e indicadores muy claros sobre qué pueden hacer los países en relación a cada uno de estos temas, ¿no? Imposible hablar de agendas nacionales si no se habla de esta agenda global, que tiene que ser una agenda articulada, tiene que ser una agenda compartida y sobre todo de mucha solidaridad internacional donde podamos compartir buenas experiencias. Sin duda alguna, Costa Rica es un país que ha hecho grandísimos avances en los temas de gestión del clima, de la descarbonización de su economía al 2021, etcétera. Y esos avances tienen que ser compartidos, esos avances tienen que ser mostrados a otros países. Entonces, los temas de cooperación sur-sur, para compartir ese conocimiento, para hacer una gestión del conocimiento sobre los avances en relación a la implementación de la Agenda 2030 son clave. Esto es para mostrarle que la FAO es responsable por monitorear una gran cantidad de indicadores de la Agenda 2030 y son justamente los que tienen que ver con los ODS que yo ya les mostraba. Esta es otra lámina que de alguna manera nos llena de preocupación porque la humanidad, tenemos, para que entendamos bien la gráfica, aquí es el porcentaje de personas en el mundo que están pasando hambre y los números estos son la cantidad de millones de personas en inseguridad alimentaria en el mundo y estos son los años, el año 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Entonces vemos que a partir del año 2000 la humanidad, el mundo, planeta,
hizo importantísimos avances y de estar arriba de 900 millones de personas en inseguridad alimentaria, pese al crecimiento demográfico, logramos bajar a 777. Lamentablemente, en el último año, la medición de la FAO, en octubre vamos a tener una nueva medición, van a salir nuevos datos, hace de que hubiéramos subido nuevamente a 815. O sea, en lugar de continuar esta línea descendiente mostrando progresos, hemos tenido una reversión de los avances y hemos aumentado en más de 40 millones de personas en el mundo, ¿no? Y lo mismo en términos porcentuales, ¿no? De estar por debajo del 10% de la población mundial, o alrededor del 10%, hemos subido a 11% de la población mundial. Entonces, digo que es preocupante porque la idea es que podamos continuar la línea descendiente para lograr la meta al 2030, que es la erradicación del hambre en el mundo. Y no tener esto, y esperemos que en octubre de este año, cuando se presente el nuevo informe, no tengamos la línea subiendo, sino volvamos a tener una línea hacia abajo. Todavía no tengo los datos, pero esperemos que esa sea la situación. Esto es también sobre la prevalencia, donde hay más hambre. Cada una de estas gráficas muestra la cantidad de millones de personas en los distintos continentes. En el Asia es este color anaranjado, en África es este color, ¿no? Pero esto es en términos de números absolutos, ¿no? Asia es el continente más poblado y por lo tanto porcentualmente puede ser inferior a África, pero en términos de número absoluto aún se ve reflejado en que tenemos este redondo más grande para los países asiáticos. Y sin duda alguna, América Latina, podemos ver cómo esto se ha ido empequeñéndose, salvo el año pasado, donde también en América Latina, en más de 4 millones de personas, volvió a aumentar las personas en inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, esto es también sobre la América Latina, ¿no? La tendencia, les decía que tuvimos una rápida caída y después estamos volviendo a tener un pequeño levantamiento en los números. Es casi el 7% de la población de América Latina. Hay países que ya han erradicado el hambre, que han hecho importantísimos progresos, pero tenemos otros países como Haití y algunos otros países donde aún es muy difícil mostrar progresos. De alguna manera, la situación de que América Latina hubiera tenido un nuevo incremento se debe al caso de Venezuela. El caso de Venezuela no deja de ser un caso donde no se están logrando alimentar con las cantidades y calidades necesarias. No se mueve esto. No estoy consiguiendo adelantar. Ahora sí, gracias. Para hacer un pequeño break, porque volvamos a mantener la atención. El cambio climático, entonces, es sin duda alguna una barrera que se nos presenta entre erradicar el hambre en el mundo y la situación actual, al margen de los otros problemas, ¿no? El cambio climático es uno de los temas a abordar. El principal problema del hambre en el mundo en este momento no es cambio climático, son situaciones de conflicto civil, son situaciones de violencia, son situaciones de falta de institucionalidad, problemas de corrupción. Es en el tejido social global donde están los principales problemas en este momento, pero a esto hay que adicionarle el gran tema del cambio climático, ¿no? Como una de las mayores amenazas para la producción alimentaria, porque justamente tenemos el tema de el creciente aumento en la temperatura global, ¿no? Y justamente el Acuerdo de París del 2015 establece que debemos tratar de que esta curva no siga subiendo, porque a mayor calentamiento global, mayores cantidades de eventos climáticos extremos, de accidentes climáticos con consecuencias para la agricultura, para las ciudades, con consecuencias
sobre el día a día de todos los habitantes de este planeta. Entonces, justamente la preocupación es ver que esta curva no siga creciendo y que podamos domarla reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también sabemos que van a haber eventos climáticos y ahí es donde viene el tema de la adaptación, cómo nos adaptamos a los eventos climáticos. Entonces, el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con el eje de la disponibilidad de alimentos, es decir, con la producción en sí, con los impactos que pueda tener la seca, las inundaciones sobre los rendimientos agropecuarios, el tema de no permitir el acceso. Un ejemplo típico puede ser que haya producción, pero si hay una inundación y se han desbordado los ríos y no se puede llegar a las zonas de producción, vamos a estar interrumpiendo el acceso. Entonces, el cambio climático afecta el acceso y la estabilidad sin duda alguna. Es decir, de qué manera vamos a tener estabilidad si tenemos lluvias demasiado intensas o huracanes o heladas que no nos permiten mantener los stocks en el control. Y, por supuesto, los temas de uso, ¿no? Entonces, esta gráfica, de alguna manera, muestra los impactos sobre cada uno de los 4 pilares de la seguridad alimentaria por el cambio climático. Agricultura y cambio climático. Entonces, las repercusiones del cambio climático en la agricultura, obviamente, estos eventos climáticos como son olas de calor, sequías, inundaciones, produce pérdida de infraestructura, de los medios de vida, disminución del agua dulce, ¿no? Aumento del nivel del mar que puede inundar zonas de producción agropecuaria o costeras o puertos que también facilitan el acceso a los alimentos, ¿no? Salinizaciones, los cambios de flujo de agua. Entonces, es algo que nos trastoca toda la forma de hacer agricultura, ¿no? Entonces, pueden haber algunos efectos benéficos, por ejemplo, en la zona del hemisferio norte, las zonas donde antes eran de heladas permanentes y hay mayores temperaturas, se podrían volverse zonas de producción que antes no la eran. O sea, no es que todo es negativo, pero no es un efecto, no compensa los pocos beneficios que podrían haber en términos de aumento de áreas que no eran aptas para la agricultura, que se vuelven aptas por efecto de aumento de las temperaturas, con los grandes desastres que pueden producir los eventos climáticos extremos, ¿no? Los cambios en las enfermedades de las plantas, donde no habían enfermedades, empiezan a aparecer nuevas enfermedades por efecto de la humedad, el exceso de humedad que produce nuevas plagas, tanto en los bosques como en la ganadería, como en la agricultura, la acidificación de los océanos, ¿no? Lo que provoca la extinción de peces o la migración de peces. O sea, el cambio climático también impacta los regímenes pesqueros, es decir, los pescados van a migrar buscando lo que era su antiguo hábitat y por lo tanto van a irse a zonas donde más alejadas, por lo general van a tender a irse más al sur porque mares muy calientes no le van a permitir estar en su ambiente. Entonces hay un tema de traslocación de los recursos pesqueros o los recursos hidrobiológicos en términos generales. Entonces, esta gráfica, ¿no? Disminuye la productividad agrícola, dificulta el acceso a los medios de subsistencia, ¿no? Entonces, 25% de los daños causados afecta a la agricultura. En el caso de sequías, puede afectar hasta un 80% de la productividad. Los precios, sin duda alguna, cuando hay una menor producción, los precios van a tender a subir y el encarecimiento va a tener un impacto directo sobre la seguridad alimentaria. Los más pobres no van a tener los recursos para poder comprar los alimentos que normalmente consumen y se produce un empobrecimiento de las dietas, ¿no? Entonces, la inseguridad alimentaria y la pobreza. Entonces, se estima de que por lo menos, si no se toman las acciones debidas, 100 millones de personas podrían volverse más pobres de lo que son hoy en día. O sea, hay un impacto directo sobre la pobreza. Y esto, de alguna manera, las estimaciones que ha hecho la FAO establecen de que podríamos
aumentar a la cifra actual de pobres con 100 millones más por efecto del cambio climático, ¿no? Y por lo menos tendríamos por lo menos 1 billón de personas que tendrían verse obligadas a migrar. Ya hay muchos migrantes ambientales que por razones de sequía, no solo de violencia, tienen que salir de una región para ir a otras, ya sea dentro de los países, ya sea entre países, pero podríamos tener una gran movilización de personas huyendo de los efectos del cambio climático, desplazándose de una a otra región. Entonces, de alguna manera fue reiterado también en las presentaciones iniciales que al menos un 20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, sea dióxido de carbono, sea metano, sea óxido nitroso, vienen de la agricultura. Así que la agricultura, así como es víctima de los efectos del cambio climático, también contribuye a que se dé el cambio climático con las emisiones que hace, y no es menor, estamos hablando de 1/5 de las emisiones globales vienen de la agricultura, ¿no? Y de esta es la cantidad de gigatoneladas o equivalentes de carbono de CO2. En agricultura es básicamente todo lo que tiene que ver con son como 5.000 millones de gigatoneladas. Todo lo que tiene que ver con ganadería, la fermentación entérica de los animales, la conversión forestal, que es muy importante, sobre todo en América Latina, ¿no? La quema de los suelos con peat, y también la quema de biomasa, ¿no? Y los bosques que, al contrario de emitir, hacen secuestro de carbono, queda muy claro en esta lámina, ¿no? Entonces, esto es para cada uno de los países, de qué manera la agricultura contribuye con gases. Aquí está en gigatoneladas, y en este otro eje tenemos el porcentaje. Fíjense que países como Nueva Zelanda, país eminentemente agrícola, con una gran producción ganadera, con una gran producción de ovejas, hasta un 45% de las emisiones totales del país vienen de la agricultura. Cuando hablamos de 20%, estamos hablando de 20% para el mundo, pero cada país tiene distintas contribuciones. Hay países como Japón, que las contribuciones a los gases no vienen tanto de la agricultura, apenas es un 5%, ¿no? Sino vienen de otros sectores de la economía, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles, la industria, y otros factores, ¿no? Entonces, para algunos países del mundo, no veo a Costa Rica en esta lista, pero sí en estas tablas se encuentran cada uno de los países, ¿no? Entonces, entre el 2005 y el 2015, el 26% de los daños y las pérdidas totales causadas por desastres climáticos se produjo en la agricultura. O sea que cuando se hace la cuantificación del daño, ¿no?, más o menos un 25% de los daños totales es el impacto, sobre todo cuando se mide en términos económicos, sobre la agricultura, ¿no? Las sequías causaron un 30% de las pérdidas agrícolas, ¿no? Esto equivale a 29 billones de dólares. En los países en desarrollo, hasta el 83% del impacto económico de las sequías, que se intensificó con el cambio climático, recayeron sobre la agricultura. Entonces, podemos ver que es algo real, ¿no?, cómo el cambio climático está impactando sobre la agricultura. Ya es algo medido, es algo tangible, ¿no?, y de alguna manera es lo que esta lámina está tratando de representar. La ganadería representa el 20% de las emisiones totales vienen de la agricultura, y el 14% de las emisiones totales vienen de la ganadería. O sea que el 75% de las emisiones de la agricultura son de la ganadería, ¿no? Y dentro de eso, el principal factor que hace que se emitan estos gases es la fermentación entérica, ¿no? Por ejemplo, al consumir los alimentos,
al rumiar los animales, principalmente el ganado bovino, pero también los otros tipos de ganado, hacen esas emisiones tan altas, ¿no? Y es tanto en el ganado de carne como de leche. Entonces, 2/3 de las emisiones globales de la agricultura provienen de la ganadería. Entonces, si queremos tener impactos reales para descarbonizar la agricultura, el tema clave es cambiar las dietas de los animales principalmente. El tema de trabajar cómo los animales pueden tener dietas diferentes, y las hay, ¿no? Que puedan tener menos fermentación entérica y por lo tanto menos emisiones de metano. El tema es metano fundamentalmente, y esto se refleja en emisiones equivalentes a carbono, ¿no? Entonces, les decía, la ganadería contribuye con 14%, casi 15% de las emisiones globales, ¿no? Y aquí están los porcentajes de toneladas para cada uno. Los de atrás no deben conseguir ver bien, son casi 2.500 gigatoneladas que emite el ganado vacuno, el ganado lechero 2.128, los cerdos 668, los búfalos 616 me parece, yo también no consigo ver, las aves, ¿no? Los pequeños rumiantes y las aves de corral. De todas las emisiones, sin duda alguna el ganado vacuno de lejos es el mayor contribuyente al calentamiento global dentro de la agricultura. Entonces, también el tema del agua es un tema muy serio a considerar, porque estamos hablando de ya sea sequías, cambios en los cursos de agua, cambio en la frecuencia de las lluvias. Entonces, la escasez de agua ya afecta a más de 40% de la población mundial. Se prevé que el cambio climático seguirá reduciendo la disponibilidad de agua, ¿no? Y esto quedó muy claro en el evento que les mencionaba que hubo en Brasilia un mes atrás. Entonces, para el 2025, la redistribución de especies gracias al aumento de las temperaturas puede reducir la captura de peces entre 40 y 60% en las áreas tropicales y entre 30 y 60% en las... O sea, que la pesca también es otra, llamémoslo, víctima del cambio climático, con esta redistribución que va a hacer que se reduzcan la cantidad de capturas de peces. Bueno, el tema de desperdicio de alimentos es un tema que a mí me gusta mucho enfatizar, porque es un tema que nos llega a todos, es un tema en el que todos podemos hacer algo para tener un consumo responsable, para hacer una buena utilización de lo que compramos, de saber comprar con inteligencia los alimentos. A veces porque está muy barato compramos, qué sé yo, 10 kilos de banana y después no consumimos ni 1 kilo y lo echamos al basurero. Estamos haciendo emisiones de gases de efecto invernadero, aparte de otros tipos de desperdicios. Entonces, el tema de desperdicio de alimentos es un tema que incumbe a toda la población. Y son enormes las pérdidas que se producen por esta ineficiencia a lo largo de la cadena. Más o menos una tercera parte de las pérdidas se producen en la esfera del productor, otro tercio, estoy redondeando de manera muy gruesa, se produce en la cadena de distribución, pero también casi 1/3 de las pérdidas de alimentos se producen en los domicilios, en los restaurantes, es decir, en el plato. Y eso es algo que todos somos responsables, ¿no? Me incluyo, por supuesto. Le decía que las emisiones de gases de efecto invernadero por las pérdidas y desperdicio de alimentos son casi iguales a las pérdidas de todo el parque, a las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el parque automotor. En FAO tenemos una distinción, hacemos muy clara la distinción entre lo que es pérdida y lo que hacemos desperdicio. Y no es una cuestión semántica, es una cuestión que tiene que ver con estrategias de cómo abordar cada uno de estos temas. Pérdida es todo lo que ocurre en la esfera de la producción, con las cosechadoras, con el almacenamiento, el transporte, ¿no? Y desperdicio son hábitos equivocados de los consumidores. Entonces, por eso es
tan importante la estrategia. Por una cosa es decirle al productor, mire, calibre mejor su cosechadora, vaya a determinada velocidad, va a tener menos desperdicio si usted maneja bien su cosechadora, usted tiene un silo que realmente no está funcionando bien y por lo tanto está perdiendo tal cantidad de alimentos. Los camiones que transporta también a veces tienen agujeros y se va cayendo por los caminos el producto, ¿no? En los supermercados, en la distribución. Pero desperdicio es lo que nosotros hacemos todos los días cuando tenemos hábitos equivocados, no leemos bien la data de la fecha de vencimiento, compramos un producto y nos damos cuenta a los 2 días que estaba por vencerse y lo tiramos a la basura, ¿no? Son cuidados, inclusive estrategias de utilización de la heladera, ¿no? El poner siempre los productos nuevos delante y poner los productos viejos atrás, acaban pudriéndose los productos de atrás y uno va consumiendo los nuevos, lo que se debería hacer al contrario, poner los productos más antiguos más adelante y dejar los nuevos más atrás y así uno va consumiendo detalles finos de la cotidianidad, pero que sí nos tienen que hacer ver que podemos mudar algunas actitudes y cumplir con nuestra cuota de reducción de gases de efecto invernadero a nivel global, en relación a la alimentación, por supuesto. Entonces, el sector forestal también son más de 60 millones de indígenas que dependen de los bosques como su fuente de vida, 350 millones de personas para satisfacer sus necesidades de subsistencia y obtener sus ingresos, y cerca de 1.2 billones de personas dependen de sistemas agroforestales, es decir, mix entre agricultura y forestería. Entonces, la gestión de los bosques para la reducción de gases también, ya que los bosques secuestran carbono, pero vimos también, y hay varias gráficas que voy a mostrar, que la deforestación es, después de la ganadería, es el segundo mayor contribuyente a la emisión de carbono, ¿no? Es decir, que las tasas de deforestación, que si bien se han reducido sustancialmente en el mundo, siguen habiendo y siguen siendo muy altas para lo que se desea, ¿no? Entonces, la extracción maderera de alto impacto, el tema de los incendios forestales, las opciones silvícolas, y puesto en positivo el manejo de cada uno de estos temas, ¿no? Los incendios forestales tienen una altísima correlación con los cambios climáticos, principalmente las secas, ¿no? La adaptación. Entonces, decirles que es muy difícil hablar de adaptación sin hablar de mitigación, son dos temas intrínsecamente ligados, intrínsecamente vinculados, porque si queremos una agricultura nueva, una nueva forma de hacer agricultura, tiene que ser una agricultura de bajas emisiones, pero que a la vez prevea las posibilidades de los impactos climáticos sobre la productividad, sobre la producción. Entonces, vamos a ver algunas de esas medidas que se están tomando. Costa Rica tiene una agenda al respecto. Muchos países están haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo el cero laboreo, como por ejemplo los sistemas agrosilvopastoriles, que son sistemas que combinan producción con reducción de emisiones, ¿no? Ahora, el gran telón de fondo para todo esto es el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Las famosas CDNs, que fue la base fundamental del Acuerdo de París de 2015, ¿no? de la conferencia de partes, creo que fue la número 21, donde 1/3 de los países, además de decir vamos a comprometernos a reducir nuestras emisiones en este porcentaje o en esta cantidad para el año 2030, 2025, vamos a también presentar estrategias de adaptación al cambio. Entonces, 1/3 ya en París de los países, entre ellos Costa Rica, presentó estrategias de adaptación y los potenciales co-beneficios entre adaptación y mitigación, ¿no? Ahora, el gran tema, ¿de dónde viene la plata para financiar este cambio, este gran salto que tenemos que hacer en la forma de producir
en la agricultura, ¿no? Ese es un tema central, el financiamiento para la adaptación al cambio climático, los planes de adaptación, que sean planes mucho más que enunciativos. Ya bien se dijo hoy día, no queremos volver a repetir cosas, lo que se trata es de que realmente entremos a la acción, tengamos una agenda de trabajo realista, una agenda que realmente sea implementada. Entonces, el tema de planes e implementación como el tema central, ¿no? Necesidad de incluir a estas políticas, además, en un marco ministerial. Me encantó ver un ministro de Medio Ambiente con una secretaria, una viceministra de Agricultura, un diálogo común, con una plataforma común, pero inclusive debería ser una agenda mayor, ¿no? Una agenda donde esté el Ministerio de Transportes, donde estén los otros ministerios que tienen que ver con la emisión de gases, de tal manera de que la agenda de combate al cambio climático sea una agenda corporativa, sea una agenda con denominador común y con responsabilidades compartidas de manera acordada, ¿no? Con una agenda totalmente única. Entonces, ¿qué hace la FAO en todo esto? Nuestro rol como FAO, en primer lugar, es generar propuestas, acompañar a los países, de alguna manera apoyar a los países en la implementación de sus CDNs, ¿no? Para llegar a las contribuciones nacionales, colocar como parte de la agenda de trabajo el tema de qué se necesita en el país que la FAO pueda facilitar, ya sea en términos de conocimiento, ya sea en términos de capacitación, que son nuestras esferas de trabajo, ¿no? Muchos confunden FAO con fondo, no, nosotros somos una agencia técnica de movilización del conocimiento. Nuestros aportes están más por el lado de gestión del conocimiento, de llevar y traer y compartir el conocimiento entre países, de facilitar el diálogo político entre países, ¿no? Y justamente en este tema, donde hay un buen caso, aquí está el caso, bueno, ¿por qué no lo llevamos a este otro país donde realmente creemos de que no se lo ha desarrollado lo suficiente? Y así, facilitar ese diálogo entre países, ¿no? Nosotros monitoreamos los indicadores de la Agenda 21 que tienen que ver con cambio climático y agricultura. Tenemos una especie de secretariado en relación a las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es el grupo de trabajo temático, ¿no? Sobre agricultura, seguridad alimentaria y uso de la tierra, que tiene como objetivo apoyar la implementación de los CDN relacionados con la agricultura para explorar oportunidades, ¿no? Entonces, parte de nuestra agenda es esa, en cada uno de los países, ¿no? Bueno, este es nuestro concepto de desarrollo agrícola sostenible, que es a donde queremos llegar, es decir, asegurar que todos los países tengan una agricultura sostenible, donde hayan prácticas degradatorias, prácticas que produzcan erosión o erosión genética, que es otro tipo de erosión muy, muy peligroso, podamos ir modificando prácticas para asegurar que todos los países avancen en este gran cambio que tiene que dar la agricultura para hacer de una agricultura de alto uso en insumos, una agricultura muchas veces altamente mecanizada, una agricultura altamente emisora de gases, a una agricultura que reduzca las emisiones, si posible las elimine o las neutralice con plantaciones forestales u otro tipo de estrategias, manejo de suelos como un gran tema, ¿no? Entonces, esa visión de la agricultura de futuro es justamente la visión que tratamos de promover. Los temas de nutrición, los temas de utilización de recursos naturales y el tema de desarrollo rural. O sea, nuestra agenda se basa básicamente en cómo articulamos acceso a los alimentos saludables en cantidad necesaria, los temas de recursos naturales y desarrollo. Ahora, el gran tema que articula este ABC que nosotros llamamos es el tema de la gobernanza participativa, es decir, la gestión con la participación de los actores, ¿no? Con objetivos comunes y, sobre todo,
con mucha institucionalidad, el desarrollar la institucionalidad, y aquí es donde entra el derecho como una pieza clave, los derechos, la protección de los derechos, la prohibición de determinadas prácticas, la prohibición de determinadas formas de hacer agricultura que puedan ser degradatorias del medio ambiente o afectar y comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas, ¿no? Cómo generamos más servicios ecosistémicos. Entonces, los temas de adaptación tienen que ver, entre otras cosas, con ese aumento de la resiliencia, que también fue muy bien remarcado hoy día, una agricultura mucho más resiliente, la intensificación sostenible de la producción. Intensificación sostenible puede sonar a mayor uso de insumos, pero no. Intensificación sostenible es más bien utilizar los principios de la naturaleza, utilizar los factores benéficos que se dan a nivel de los servicios a favor de la agricultura. O sea, cómo trabajamos con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Y, por ejemplo, un ejemplo clave son los polinizadores, la protección de los polinizadores. Otro ejemplo clave también en el ámbito de los insectos es el control biológico de insectos, ¿no? Ya sea con bacterias. Entonces, hay muchas técnicas que es utilización de la naturaleza para favorecer a la agricultura. En lugar de utilizar plaguicidas de alta toxicidad, vamos a utilizar los propios insectos que son productos de la naturaleza para combatir las plagas dañinas y poder tener niveles de productividad aceptables. Entonces, ese es un poco el concepto que está por detrás de intensificación sostenible de la producción, porque ¿de dónde va a salir la producción para los 10 billones de habitantes que va a tener el planeta? Va a salir de las mismas áreas que tenemos hoy en día. No podemos pensar en deforestar, ampliar la frontera agrícola, utilización de nuevas áreas agrícolas. En algunas áreas se podrá darse, pero en mínima cantidad. La idea es que podamos producir mucho más con lo que tenemos hoy en día. Entonces, eso quiere decir elevar la productividad en las zonas que están siendo, el tema de la diversificación de alimentos, el tema de la utilización de recursos acuícolas, ¿no? De la acuicultura y así. Entonces, los alimentos del futuro tienen que venir de una intensificación, pero la palabra clave es sostenible. Esa es la gran diferencia con intensificación per se e identificación sostenible, ¿no? Entonces, ahí hay un concepto clave que estamos desarrollando, la producción agroecológica, ¿no? Mejor gestión de los recursos hídricos, como por ejemplo cosecha de aguas, ¿no? La utilización de las aguas de lluvia para la agricultura, la utilización inclusive de las aguas residuales de las ciudades para la agricultura. Hay bastante trabajo sobre ello, ¿no? Con los cuidados del caso, ¿no? El empleo de diferentes opciones de gestión del carbono y el nitrógeno, es decir, respetar los ciclos globales que hay del carbono y del nitrógeno, y prácticas de producción mejoradas. Entonces, los temas de tecnología son clave, cómo que la tecnología nos ayuda a llegar a eso. La tecnología es de los factores clave, pero no podemos pensar que la tecnología per se nos va a solucionar todos los problemas para poder alcanzar la producción de alimentos que requieren los 10 billones de habitantes para el año 2050, sino que tenemos que pensar en estrategias mucho más diversificadas, es decir, que además de la tecnología contemos con institucionalidad, contemos con respeto a los derechos, que contemos con todo lo que tiene que ver las actitudes del consumidor. Les decía, tenemos que reducir los desperdicios de alimentos, y eso no es un tema de la tecnología, también la tecnología nos puede ayudar a preservar los alimentos, etc. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer más allá de la tecnología si queremos tener una producción sostenible y en la cantidad y calidad suficiente para alimentar esos 10 billones de habitantes. Entonces, la adaptación, sin duda, y la mejora de la resiliencia tiene que ver con diversificación de los medios de vida, la gestión de riesgos como un tema clave, la reducción de las desigualdades, ¿no? Principalmente las desigualdades de género, el empoderamiento de la mujer. No ha habido tiempo de explicarlo en mayor profundidad, pero no cabe duda que la mujer es clave
sobre todo en las áreas rurales, para poder gerentar las fincas de mejor manera, para poder tener la responsabilidad ambiental, los temas de desperdicio de alimentos, sobre todo las mujeres son las que tienen una mayor conciencia que los hombres, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la gestión de las migraciones. Son algunos de los temas ya de carácter más macro que tienen que ver con esta gran adaptación al cambio, ¿no? Que va mucho más allá de la tecnología per se, ¿no? Como digo, la tecnología es clave, tenemos que utilizarla como una punta de lanza para generar variedades resistentes a las secas, variedades de mayor productividad, variedades más nutritivas, de cultivos, ganadería mucho más productiva, pero es importante ponerlo en su debida dimensión, los temas de tecnológica, no pensar que la tecnología no va a solucionar todos los problemas para la producción sostenible de alimentos. Los temas de captación, sobre todo gestión de las energías, ¿no? Costa Rica nuevamente es un país modelo en gestión de energías renovables, pero de alguna manera es un lunar. Son muy pocos países que pueden decir lo que dijo el ministro Rodríguez. La mayoría de los países son grandes emisores en función de la utilización de energías fósiles, ¿no? Basadas en petróleo, para la generación de energía eléctrica inclusive. Entonces, el tema de cómo bajamos las emisiones en el transporte que utiliza la agricultura, en las maquinarias que usa la agricultura, en los plaguicidas que usa la agricultura, que son hechos con combustibles fósiles, son parte de esa solución para la mitigación y la adaptación. Entonces, el tema de los bosques, ¿no? Los compromisos de París son clave en cuanto a reducción de la deforestación, en cuanto a plantaciones forestales, en cuanto a manejo sostenible de bosques, como alguna de las estrategias, ¿no? La extracción de los productos no madereros para las poblaciones que viven de los bosques, también de manera sostenible, la regulación de esa extracción de los productos no maderables, ¿no? Y todo eso requiere de un adecuado entorno jurídico e institucional, con una normativa que permita viabilizar estas estrategias mayores de adaptación al cambio climático. Entonces, el rol del derecho ambiental y del derecho agrario es sin duda estratégico dentro de esta gran ecuación. Entonces, ya casi para terminar, decirles que los temas del uso eficiente del agua, ver el hambre y el cambio climático como parte de una misma ecuación, la reducción de las emisiones de la ganadería como un tema estratégico, ¿no? Si pudiésemos, con cambio de dietas, es una de las formas, reitero, más prácticas de poder reducir las emisiones por la fermentación entérica que produce la ganadería. El tema del carbono del suelo, más de un 70% del secuestro de carbono se da en los suelos, ¿no? Y otro tanto en la vegetación, y por supuesto el gran secuestrador de carbono y de gestión del ciclo de carbono son los océanos, ¿no? Y las reducciones por el uso de energía en la agricultura, al cual ya me he referido. La resiliencia ante las crisis por los riesgos, la gestión del riesgo, la planificación y políticas de inversiones. No puede haber adaptación sin grandes inversiones, sin cambiar la matriz de inversiones del país. No es solo cuestión de hacer carreteras, es cuestión de hacer inversiones que justamente permitan reducir las emisiones, ¿no? También aquí hay algunas pequeñas guías sobre cómo reducir las emisiones en la ganadería, la calidad de los piensas, la gestión de los pastos, la salud, ¿no? Con los pequeños rumiantes, con los sistemas lácteos. En distintos países hay ejemplos muy interesantes de cómo se están reduciendo las emisiones en la ganadería, ¿no? Es lo que muestra esta lámina. Entonces, la gran conclusión es que sí, podemos lograrlo, podemos tener un mundo al 2050 con alimentos en la cantidad y calidad suficiente. Tenemos grandes desafíos
que es hacer de que la agricultura no continúe contribuyendo con un 20% a las emisiones de gases, ver a la agricultura dentro de ese panorama donde también nosotros, los consumidores, somos agricultores de alguna manera, al ser parte del gran sistema agroalimentario, ¿no? Y, por supuesto, el hacer las inversiones, el tema del financiamiento, poder financiar a los agricultores para que cambien sus sistemas de producción hacia sistemas descarbonizados, hacia sistemas más eficientes, hacia que justamente se tenga la asistencia técnica que le permita, juntamente con el crédito, poder cambiar esas prácticas. Esto es cuestión de mucha extensión agrícola, de mucha asistencia técnica, diálogo directo con los productores, pero siempre teniendo en cuenta que lo fundamental es tener la pantalla grande, donde el derecho, la institucionalidad, las inversiones, la planificación de la economía para hacer una economía verde, para hacer una economía distinta de las que nos estamos acostumbrados a gerentar y a gestionar, son como parte de los grandes desafíos si queremos lograrlo. Entonces, muchas gracias por su atención. Básicamente esos eran los mensajes que quería transmitirle.